pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Si tuviera que contar un poco de mi vida, y empezaría por la infancia, donde tuve la suerte de conocer a mis 4 abuelos, por suerte. Estudio inglés desde los 5 años, toda mi vida hice deportes. El último que hice fue taekwondo hace un año y este año empecé a estudiar teatro. Actualmente me encuentro cursando el último año de la escuela secundaria y el año que viene me gustaría ir a la universidad a estudiar licenciatura en turismo. Ya llegada a la secundaria, podría decir que tuve unos años impresionantes. Las anécdotas que creo que contaría son los cumpleaños con mi familia y las vacaciones con ellos, porque somos una familia muy grande y en los cumpleaños la mayoría de las veces es el único momento en el que estamos todos juntos, y las fiestas. Mis 3 años también consecutivos en el Parlamento Juvenil Mercosur, donde llegué a la instancia escolar, distrital, en el Consejo Deliberante de Lanús. Personalmente, cada partido que juego los domingos con mis amigas es muy especial. Son momentos únicos y una vez que estás adentro de la cancha podés sentir algo especial que no sentís en otros momentos. Los temas de los que me gustaría hablar son deportes, música, tecnología, historia o geografía. La falta de decisión en los colegios y las consecuencias que trae eso, el feminismo, la mirada adultocentrista. También me interesa muchos temas como memoria, verdad y justicia, derechos humanos y un montón más que ahora no me los acuerdo. ¿Cuánto me cambió la secundaria? De la primaria a la secundaria yo sentí que fue un cambio bastante grande. Más que nada por el trato de profesor-alumno, creo que es muy distinto. La secundaria me hizo ser más fuerte, tomar más decisiones por mí mismo. Venir de tener pocas materias o las mismas casi siempre a tener 10 en primero, y entonces como también fue más exigencia. Y ahí pude formar lazos muy lindos, vínculos excelentes, y son los amigos que puedo conservar hasta el día de hoy. ¿Aprendizaje? ¿Qué y dónde se aprende? ¿Qué es la literatura de aprendizaje? ¿Quién la escribe? ¿Cómo es que contamos nuestra propia vida? ¿Es posible que aprendamos solas o solos? ¿Cómo se relacionan los adultos con los jóvenes en el aprendizaje? ¿Cuál es el lugar de la escuela? En la literatura de aprendizaje hay una tensión no resuelta entre la educación formal y la literatura. Pero, ¿es realmente así? ¿Puede decirse que aquello que se aprende en este camino no está en la escuela, sino en los libros de ficción? ¿O está también afuera? En la literatura de aprendizaje, la escuela siempre aparece narrada como si fuera muy aburrida. Los libros, en cambio, aparecen como una puerta abierta a la fantasía y a los modelos de vida más seductores y atrapantes.
La novela de aprendizaje se nos presenta como un instrumento eficaz para reflexionar sobre la escuela dentro de la literatura y sobre la literatura dentro de la escuela. Podemos medir nuestro crecimiento externo, pero ¿podemos medir también nuestro crecimiento interno? Recordemos el enigma que le hace la Esfinge a Edipo en la tragedia escrita por Sófocles, allá por el año 400 a.C. Ahí va. ¿Quién es el único ser de entre todos los que tiene una única naturaleza, pero posee 4 pies, 2 pies y luego 3 pies, y es más débil cuantos más pies tiene? El ser humano. Primero gatea, después camina y al final usa un bastón. En la cosmovisión helénica, el destino está predeterminado por los dioses. La capacidad de aceptarlo implica también reconocerse. Y en cierto sentido podemos decir que es una superación. Pero no se trata de un personaje pasivo que acepta todo lo que está determinado, sino que a lo largo de la obra tiene la libertad de acción. Actúa, pero elija lo que elija, su destino ya está fijado por la Moira. Eso le pasa a Yocasta, la madre y esposa de Edipo, que como no puede aceptar la realidad, decide quitarse la vida. Por su parte, Edipo, cuando se entera de su verdad, que se casó con Yocasta sin saber que su esposa era en realidad su madre, se saca los ojos. Cuando los tenía, no pudo ver su realidad y se exilia cumpliendo con el decreto que él mismo había determinado. Esto quiere decir claramente que la transformación de Edipo está vinculada con la construcción ¿de qué? De su propia identidad. ¿Cómo se concibe hoy esta idea de transición en etapas? ¿En qué consiste la maduración de la infancia a la edad adulta? ¿Y en qué términos trasciende lo biológico? ¿Qué angustias, qué inseguridades, qué sentimientos acompañan estos cambios? ¿Cuándo se transforma la identidad? La adolescencia es un periodo crítico en la vida de cualquier sujeto, casi como un segundo nacimiento. Luego de pasar por ella, las y los adolescentes tienen un nuevo cuerpo y una nueva identidad. En su libro Realidad y Juego, el pediatra Donald Winnicott plantea que en la época de crecimiento de la adolescencia, los jóvenes salen en forma torpe y excéntrica de la infancia y se alejan de la dependencia para encaminarse a tientas hacia su condición de adultos. El crecimiento no es una simple tendencia heredada, sino, además, un entrelazamiento de suma complejidad con el ambiente facilitador. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importante en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales. En cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo entre unas culturas y otras y dependiendo, obviamente, de los contextos socioeconómicos. Podemos pensar que el comienzo de la adolescencia está dado por la pubertad, ese momento de grandes cambios físicos donde aparecen los caracteres sexuales secundarios y el cuerpo se va transformando significativamente. También aumenta de tamaño, es decir, que el cuerpo crece, pero además de este crecimiento y desarrollo palpables en lo corporal, el adolescente atraviesa cambios en su constitución subjetiva, que van a referirse principalmente al desasirse de la autoridad de las figuras familiares.
El apego al grupo de pares en donde encuentra contención y nuevos modelos identificatorios, la aparición de gustos y deseos propios que son cambiantes porque están en proceso de constitución y una mayor autonomía, la necesidad de hacer y resolver cosas por sí solos para mostrarse a sí mismos y a los demás que ya no es un niño o una niña. La identidad, no se me ocurre nada, no sé cómo explicar. No sé si existe. Es algo tuyo, como sos. Es lo que te representa a vos. La identidad es un concepto clave en la adolescencia. Nos define, nos hace sentir este soy yo y se construye en base a las interacciones que hacemos con los otros. Dentro de los otros incluimos a la familia, los grupos de pares y la sociedad en general, que transmite mensajes, propuestas y estereotipos que condicionan las posibilidades de exploración de los adolescentes. La sociedad espera determinadas cosas según nuestro género, según nuestra clase social y también según las edades. Existe en ese sentido un estereotipo de adolescente que se transmite a través de los medios de comunicación. Podemos pensar a la identidad como algo que se va armando de a retazos con las experiencias que nos toca vivir, con las identificaciones que se van formando. Te puedes identificar con una cosa, pero también te puedes identificar como otra. No significa que vos tengas una identidad. Si antes se pasaba de la niñez a la adultez sin más, ¿cuándo se comenzó a considerar la adolescencia como etapa que conforma la vida humana? La escuela graduada, la vestimenta, la mayoría legal, el servicio militar, entre otras intervenciones institucionales, dan cuenta de determinada concepción de las etapas del ser humano. ¿El sufrimiento conlleva necesariamente un crecimiento? ¿Y por qué? Es lo que dice cómo sos, cómo se refieren a vos, es lo que habla de vos, más que nada. Aunque no parezca, yo soy un poco gracioso más cuando estoy así, que me ambiento más con mis compañeros, soy bastante gracioso, eso es lo que me viven diciendo mucho. Además de la transformación corporal, también está la constitución subjetiva que implica avatares psíquicos, duelos, transformaciones. Es lo que queda expresado siempre a través del lenguaje. Las transformaciones y constitución de la identidad pueden verse muy bien retratadas en los relatos de aprendizaje. Estas historias son aquellas en las que se narra la vida de un personaje a través de sucesivas experiencias. El protagonista es un personaje joven que vivirá un proceso de aprendizaje y maduración. Pero esta maduración no siempre viene acompañada de un crecimiento moral. A veces, el protagonista de una historia entiende el error y trata de soportarlo, aunque sabe internamente de su error. Y otras veces, a pesar de vivir en un mundo en que todo es maldad, el protagonista se eleva sobre su entorno y demuestra la bondad con la que está hecho. Todas estas características de los relatos de aprendizaje están todas entre ellas profundamente interrelacionadas. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Si de veras desean oírlo contar, lo que probablemente querrán saber primero es dónde nací, cómo fue mi infancia miserable, de qué se ocupaban mis padres antes de que yo naciera, en fin, toda esa cháchara estilo David Copperfield. Pero para serles franco, no me siento con ganas de hablar de esas cosas. En primer lugar, me aburren soberanamente. Y en segundo término, mis padres sufrirían un par de ataques cada uno si contara algo demasiado personal acerca de ellos. ¿Quién es el narrador en esta historia? Es un narrador protagonista. Las novelas de aprendizaje se caracterizan por su focalización en la voz interna de aquel que se forma, de su perspectiva única, del punto de vista circunscrito a su mirada. El africano, de L'Eclésion.
El impudor del cuerpo era magnífico. Creaba distancia, profundidad, multiplicaba las sensaciones, tejía una red humana alrededor de mí. Cuando se es niño, no se usan palabras y las palabras no están usadas. En esa época estaba muy lejos de los adjetivos, de los sustantivos. No podía decir ni siquiera pensar. Admirable, inmenso, potente, pero era capaz de sentirlos. Hasta qué punto los árboles de troncos rectilíneos se alzaban hacia la bóveda nocturna cerrada encima de mí. ¿Quién es el narrador en esta historia? Es un narrador protagonista. Cuando tenemos un protagonista, es decir, que la historia está contada en una primera persona, yo, se logra una mayor intimidad con los hechos que se cuentan. En el relato adquiere una gran importancia la modulación psicológica del protagonista. El Lazarillo de Tormes. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de lo que allí a moler venían. Por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. ¿Quién es el narrador en esta historia? Es un narrador protagonista. Con un narrador en primera persona, el resto de los personajes y de los escenarios están supeditados a él, y alrededor de él se configura la trama. Oliver Twist, de Charles Dickens. Una vez solo en la funeraria, Oliver sintió escalofríos. El hueco donde estaba el colchón también parecía un sepulcro. Miró el hueco y por un momento deseó que aquella fuera su tumba. ¿Quién es el narrador en esta historia? Es un narrador omnisciente. Puede darse el caso de que la narración esté en tercera persona, él o ella, y que los sentimientos y las sensaciones que acompañan la vivencia de las experiencias de este protagonista sean referidas por una mirada externa. Las novelas de aprendizaje tienen una larga tradición. De hecho, puede decirse que empiezan más o menos en el siglo XVI con los relatos picarescos. Sí, hemos mencionado un ejemplo del Lazarillo de Tormes. Sin embargo, se considera que este género nace en Alemania, durante el romanticismo del siglo XIX, con la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, del escritor Goethe. Ese sí que me hizo llorar, ¿eh? A todos. El relato de Goethe dio origen al concepto de novela de formación. A partir de su traducción al inglés, muchos escritores cultivaron este género como Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer, Hermann Hesse con Demian o Charles Dickens con David Copperfield. Se puede decir que el tema principal de todos estos relatos es la maduración del personaje dada por el pasaje desde la niñez hasta la adultez, y que esos textos claramente son representativos de este género. Y hay más ejemplos, muchos de ellos súper reconocidos. Dentro de la literatura clásica, una novela de aprendizaje es El Lazarillo de Tormes, una novela anónima publicada hacia el año 1554 y que muestra las peripecias de un niño pobre a quien su madre ofrece como ayudante. A lo largo de la historia, el protagonista pasa por distintos amos, casi todos ellos caracterizados por su maldad. La picardía de Lázaro le permite sobrepasar cada momento. Así, engaña y saca ventaja con el único objetivo de vivir más dignamente. Oliver Twist, del autor inglés Charles Dickens, es un relato clásico moderno publicado en el año 1839. El protagonista debe partir del lugar donde se encuentra por haber cumplido 10 años, con lo cual Oliver deja de ser un niño abruptamente por decisión de los otros. A diferencia del Lazarillo, Oliver Twist solo puede superar las diversas instancias con la ayuda de los otros. En 1951, el escritor norteamericano J.D. Salinger publicó la novela El guardián entre el centeno,
también editada con el título El cazador oculto. Allí, crea un personaje que ya ha trascendido la literatura para convertirse en una referencia cultural de una época, una generación y una etapa de la vida. Holden Caulfield. Además de inscribirse dentro de la llamada literatura de aprendizaje, cuyo enlace directo es Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, la publicación significó una verdadera revolución cultural que ha influenciado a la literatura occidental y la construcción de la rebeldía juvenil. ¿Qué hace de Holden un personaje tan especial? Los lectores accedemos directamente a su voz y punto de vista. Es un narrador protagonista. También accedemos a sus pensamientos a través de un lenguaje juvenil de su época. Por primera vez, se ofrece el lenguaje de la calle y de los jóvenes sin censuras. A través de la ironía y el sarcasmo de Holden, se miran los valores de una época dominados por valores conservadores y ya preestablecidos. El relato de Holden es un viaje desde que es expulsado de la escuela hasta que vuelve a su casa. Ese viaje ofrece una serie de oportunidades para descubrir su nueva identidad y marcar el fin de la infancia, remitido metafóricamente en el título del libro. La literatura argentina y latinoamericana tiene muchos otros personajes jóvenes que experimentan en cuentos y novelas cambios, traumas, transiciones y primeras experiencias. Hasta el juguete rabioso no había habido narrativa de la ciudad, así tomando a la ciudad como el espacio en el que todo sucede y además como clima, como personajes, ¿no? Que aparecen en el juguete rabioso y que solo pueden ser personajes de la ciudad. Y por eso se marca tanto al juguete rabioso como el comienzo de la narrativa urbana en el Río de la Plata, prácticamente. Lo que creo que es una broma de todas maneras, pero que te aseguro que daría muy buen resultado, es que si uno es padre de un chico, debería prohibirle al chico que lea determinados libros. Decirle, bueno, de acá para acá podés leer, pero de acá para acá no tocas un solo libro porque no son para vos. Y en la prohibición, ahí le pones aquellos libros que querés que lea. Y yo me juego la cabeza que se van a trepar a sillas, van a hacer lo imposible por no cumplir la orden, vale decir, por desobedecer. Y al desobedecer van a aprender a leer, porque si vos le decís quiero que leas tal cosa, no va a tener absolutamente ningún resultado. El juguete rabioso de Roberto Arlt es considerado una novela de aprendizaje, estructurada a partir de la oposición entre educación de la escuela y la educación de la vida, de la calle, de la mano de su personaje principal, Silvio Astier. El escritor argentino Abelardo Castillo también ha desarrollado en Las otras puertas variantes de este género. Se destacan cuentos como Hernán, Conejo, El Marica y La madre de Ernesto. Ahora vamos a tomar algún personaje de alguna película o serie. Por ejemplo, Holden Caulfield o Anne de los Tejados Verdes. Lo que vamos a hacer luego es un pequeño relato donde vamos a ubicar a esos personajes en la actualidad. Y cuando digo actualidad, digo hoy. Pueden hacer el relato que quieran, pero lo ideal es un cuento, que no sea muy largo, así pueden compartirlo más fácilmente. Y por último, pueden hacer circular sus relatos, tanto en sus grupos de WhatsApp como en TikTok, como más les guste. ¿Y cómo se ven sus personajes de novelas de aprendizaje en la actualidad? ¿Quedó bueno el cuento? Podemos pensar en la ESI, en las escuelas, ya que nos permite que estas cuestiones vinculadas a los aprendizajes de la vida entren también en lo escolar. Aunque antes también lo estaban de alguna manera, ¿no, Ani? De muchas maneras. Pero a partir de la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, contamos con espacios sistemáticos de enseñanza y aprendizaje con las y los estudiantes.
espacios que brindan herramientas para que las y los chicos hagan su viaje con más recursos. Claro, pero esto no implica sacar aquella magia de poder aprender cosas por fuera de la escuela, sino que permite que esas aventuras se vivan en un espacio de mayor seguridad y sobre todo de mayor libertad. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es ley desde el año 2006, busca generar en las escuelas espacios sistemáticos de aprendizaje donde abordar cuestiones relacionadas con la sexualidad en un sentido amplio. Vos también está eso que te dicen, bueno, vos te tenés que cuidar siempre, pero si a vos no te dicen cómo ponerte el preservativo, estamos en la misma. O sea, está la información, pero falta también algo de cómo saber usarla la información, también está eso. Para eso, en el año 2018, el Consejo Federal de Educación propuso 5 ejes para abordar la sexualidad en la escuela. Garantizar la equidad de género. Respetar la diversidad. Valorar la afectividad. Ejercer nuestros derechos. Cuidar el cuerpo y la salud. Así, desde el eje reconocer la perspectiva de género y respetar la diversidad, se pueden analizar situaciones sociales y estereotipos que permitan a los jóvenes elegir más libremente. Al trabajar en el eje valorar la afectividad, se propicia la expresión de sentimientos y emociones en sus aprendizajes. Por ejemplo, a través de la literatura y lejos de mandatos como los hombres no lloran. El eje ejercer nuestros derechos pone en evidencia que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con plena capacidad para participar, para hacer oír su voz y sobre todo para no sufrir ningún tipo de discriminación. Desde el eje cuidar el cuerpo y la salud, los y las adolescentes pueden encontrar información para reflexionar y poder prevenir enfermedades, embarazos no intencionales o accidentes viales, entre otras cosas. Así podemos pensar que los espacios de ESI brindan herramientas para que todos los jóvenes puedan poner en sus valijas en el momento de iniciar su viaje de aprendizaje. Lucas, ¿hay mujeres protagonistas de las novelas de aprendizaje? Las novelas de aprendizaje escritas por y sobre mujeres presentan cambios con respecto al canon literario de las novelas de formación tradicionales. ¿Podemos pensar que estas mujeres protagonistas afrontan dificultades ligadas a los factores de género? A diferencia del héroe varón, la mujer está expuesta a una serie de normas que debe acatar si no quiere experimentar conflictos interiores y con su entorno durante su proceso de crecimiento. ¿Coincidís conmigo igualmente en que estos conflictos obstaculizan su proceso hacia la madurez y hacia la armonía? Exacto. Y es algo que nos pasa con los personajes masculinos que abordan los conflictos como etapas necesarias para su crecimiento personal. Claro, hay varios ejemplos de novelas de aprendizaje protagonizadas por mujeres y que tienen estas características que nos acaba de contar Lucas. Jane Eyre es la novela más famosa de la novelista inglesa Charlotte Brontë, escrita en 1847. Es una autobiografía en la que se muestra la evolución de una protagonista fuerte y con carácter, que va ganando seguridad con el paso de los años. ¿Y algunas más actuales, te acordás? Sí, por ejemplo, Las edades de Lulú, de 1989. O también Malena es un nombre de tango, de 1994. Ambas de la escritora española Almudena Grandes. Leí hace relativamente poco el texto La chica pájaro, de Paula Bombara, publicada en el año 2016 y me pareció un abordaje muy interesante. No sé si lo leíste, Lucas, es una historia actual que transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Sí, esta novela juvenil
Trabaja desde el conflicto familiar y las decisiones que debe tomar la protagonista para intentar escapar de un círculo violento. Mara, Alma, la protagonista, lucha con un presente que quiere dejar atrás y por eso una de sus primeras decisiones es cambiar su nombre. Y si bien el conflicto de Mara o Alma viene de su casa, puede descubrir la bondad justamente en el exterior. Porque es ese exterior el que le ofrece confianza y también respeto. La posibilidad del aprendizaje. Claro. ¿Y qué me puedes decir de El diario de Ana Frank? El diario de Ana Frank marca una distancia. Allí se muestran las experiencias de maduración de una niña adolescente de 13 años que no puede tomar ninguna decisión que le permita cambiar su realidad, porque todo su exterior es un horror. Recordemos que Ana Frank era una niña judía situada en el contexto del nazismo. En su caso es claro que la bondad no está para nada en el afuera, ¿no? No, esa bondad solo puede encontrarla en su encierro. Ella estuvo escondida en la parte trasera de una casa con su familia, su padre, madre, su hermana y otra familia, también un dentista conocido del padre. Todos judíos perseguidos por los nazis. Y es ese adentro donde los conflictos propios de su edad aparecen. Por ejemplo, nos va relatando Ana su primer beso, los celos, las distancias con sus padres, su intimidad, entre otras tantas características. A mí las obras que más me marcaron fueron Ojos Amarillos y Sangre India de Ricardo Manino. Los ojos del perro siberiano y Piedra, papel o tijera. La novela de aprendizaje que más me llegó fue Rafaela, escrito por Mariana Furiase. Ese libro lo leí cuando yo tenía 12 años, estaba terminando la escuela primaria y me parece que es la edad ideal para poder leerlo. Te adelanta cosas que siendo mujer te pasan en la adolescencia y te ayuda también con otros temas como el amor o la relación entre la familia. Y si me pusiera a reflexionar cómo sería una obra que protagoniza una mujer, y si le cambiamos el protagonista, o sea, si el protagonista fuese un hombre, yo creo que estaría más ligado a la situación de fuerza o de la sociedad patriarcal. Para mí no es importante el género de cada uno, sino lo que se cuenta. No es necesario ser varón para poder hablar de amor o ser mujer para poder contar experiencias propias. Si el protagonista es un hombre, se ocupan de detallar más el hecho. Si la protagonista es una mujer, se le presta más atención a cómo se siente ella, a su vulnerabilidad, a veces también a los conflictos con el desarrollo de su cuerpo y todas esas cosas que si fuera al revés no pasarían. Las novelas de aprendizaje se centran en todos los otros personajes que rodean al protagonista. Puse que es falso. Verdadero. Falso. No, Darío. Alude al protagonista. El resto de los personajes y de escenarios están supeditados a él. Alrededor de él se configura la trama. En el relato adquiere una gran importancia la maduración psicológica del protagonista. Ese reconocimiento que va atravesando el protagonista suele contarse en primera persona, o sea, desde el yo. Yo te diría que no, que es un error. Yo puse verdadero. Verdadero. Efectivamente. Y ello logra una mayor intimidad con los hechos que se cuentan. Va otra, ¿eh? No se ven relatos de aprendizaje en los que la narración esté en tercera persona, o sea, en él o ella. Yo puse que es falso. 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 Muchas veces se narran los sentimientos y las sensaciones que acompañan las vivencias de estos protagonistas desde la mirada externa. Por ejemplo, en Oliver Twist, una novela de Charles Dickens. La narración en primera persona logra mayor intimidad, aunque una narración en tercera persona también pueda emocionarnos como lectores. Tiene parte real y parte que es discutible. Verdadero. Verdadero. Exacto. Incluso desde una mirada en tercera persona podemos ingresar con una perspectiva más amplia en ese mundo construido y conocer más en profundidad de los otros personajes, que en una narración en primera persona, de otro modo, quedan más relegados. La literatura de aprendizaje
narra historias y vivencias de protagonistas que hacen un viaje. Un viaje de maduración. O una iniciación hacia algún tipo de rito, como la sexualidad o, por qué no, la vida pública, como empezar a trabajar o el ingreso a la facultad. Relatos iniciáticos. Me encanta. Recuerdo una infancia en la que leía mucho, había una relación muy directa con la lectura y con la escritura de parte de mi mamá, más que nada. Y recuerdo que me gustaba mucho ir a la feria del libro, conocer mucho las editoriales infantiles, qué se editaba, cuáles eran los autores y las autoras que escribían para adolescentes, para jóvenes, para niños, como que había algo de eso que ya me interesaba, pero tampoco sabía bien por qué, como esas cosas que no tampoco están tan claras. Y recuerdo como una relación muy fuerte con, más que nada con Mafalda, con Quino, con las tiras de Mafalda, que tengo la sensación de que leyendo a Quino empezó un poco como un gusto más específico. Me da la sensación de que había algo de eso que yo quería hacer, como esos niños y esas niñas que pensaban como adultos, que se preguntaban cosas como los grandes temas, ¿no? Cómo cambiar el mundo, por qué pasa esto en el mundo, cosas que ni siquiera los adultos como se preguntaban, o esas conversaciones tan profundas que tenían en la plaza, no sé, mientras jugaban a los vaqueros. Y creo que ahí empezó un poco como un gusto por la escritura, y empecé a delinear por ahí algunos cuentos. Empecé como jugaba, que tenía mi propia editorial, aunque había algo de eso que era un juego en ese momento, porque yo era una niña, pero también evidentemente me pasaba otra cosa, de otro orden, que quería que fuera lo que perdurara. Y después creo que en la adolescencia lo dejé de hacer un poco, eso de leer y escribir, como que apareció tal vez algo más en relación a eso, la música, como ir a recitales, que es un poco lo que cuento en el libro del día que apagaron la luz, esa relación con el recital en vivo y la música. Y después, cuando termina un poco esa etapa de adolescencia, sí aparece termino la secundaria y entro a un taller literario con Romina Paula, que fue el primer taller que hice, y ahí empecé como a escribir, ¿no? Como mis primeros cuentos, y empecé también, bueno, como volvía un poco a ese gusto que tenía más de niña, pero de adulta, con otras libertades que tal vez de niña no tenía, y asistía a lecturas, no sé, como que me empecé como a nutrir de otras actividades que tenían que ver también con la literatura directamente, y también con el teatro y la dramaturgia, y con ir a ver obras de teatro, y también como escuchar esos textos que se decían en el teatro en vivo. Y no sé, creo que eso, pero tengo la sensación de que hay algo por ahí en la adultez, o cuando uno es más grande tiene como otras libertades, o puede como tener acceso a otras decisiones, o mismo, bueno, como vivir su propia economía, ¿no? Sin ir más lejos, que también tiene que ver mucho con la adultez, con dejar de depender. Me parece que cuando ocurrió ese pasaje, tuve la libertad de elegir también con quién quería formarme, o tal vez un poco lo que comentaba antes en mi primer taller de creación literaria, de escritura, fue con Romina Paula, que fue una escritora que yo descubrí leyendo un libro
yo leí un libro de ella, me gustó mucho y descubrí que tranquilamente podía tener un encuentro personal con esa escritora y empezar a delinear mi propio imaginario con ella, ¿no? Como que eso no estaba prohibido, no era como un imposible, como que las personas que escribían también eran accesibles. Y eso es algo que tal vez sí apareció más en la adultez, como que de niña pensaba que eso era algo inalcanzable, que solo se guardaba en la biblioteca. Y entonces, bueno, empecé a asistir a esos talleres y a formarme, y también un poco el mundo que me rodeaba, ¿no? Empecé a conocer gente que también quería hacer lo mismo que yo y lo entendían como un oficio posible. Porque si bien hay algo que vivir de la escritura o vivir de lo que es como ser artista o ser periodista mismo o todas las ramas de la escritura llevan mucho tiempo, ¿no? Poder convertirlo en un oficio que sea único, que no tenga que estar como compartido con otros oficios para que uno se pueda constituir como adulto en este mundo. Entonces, bueno, me hice como muchos amigos y amigas que estaban un poco en esa misma búsqueda. Creo que eso también, ¿no? Fue parte de la formación como escritora adulta, digamos. Qué increíble pensar que la adolescencia sea una etapa problemática, eso mismo constituya un problema, ¿no? ¿Qué es un problema o qué es problematizarnos sino la naturaleza misma de lo que somos en términos de existentes humanos, ¿no? ¿Preferimos realmente vivir una vida sin problemas o preferimos al revés problematizar aquellos aspectos que se nos presentan supuestamente armónicos y que generalmente ocultan mucho más de lo que se ve? Tal vez la adolescencia sea esa etapa donde empezamos a vislumbrar que las cosas pueden ser de otro modo, y por eso el sofocón, ¿no? que nos sucede a esa edad. Sin embargo, vivimos una cultura adultocéntrica que permanentemente genera que esas sensaciones y experiencias adolescentes sean algo problemático en el mal sentido y muchas veces e increíblemente algo tratable. ¿Qué es el adultocentrismo? Es creer que es la etapa de la adultez la que caracteriza del modo más esencial lo que entendemos como ser humano. Como si el ser humano se realizara únicamente cuando llega a ser adulto. Me parece que desde esa perspectiva estamos siempre excluyendo, discriminando y no pudiendo conectar con la etapa adolescente en sus propios problemas, en sus propios valores, en sus propios propósitos. Poder conectar con el adolescente, no todo el tiempo juzgando y enunciando desde la adultez, pensando que ser adolescente es solo una etapa que se consuma en la medida en que luego se alcanza el objetivo de la madurez. No sé si ustedes saben cuál es la etimología de la palabra adolescente. Corre popularmente esa relación entre adolescente y adolecer. Sin embargo, déjenme decirles que la etimología no acuerda mucho con esa conexión. Al revés, adolescente se conecta con adulto. Ambas palabras tienen la misma raíz. ¿Y saben con qué nos conecta esa raíz? Con la palabra alimento. Porque lo que significa en el fondo ser adolescente es estar creciendo, es estar de algún modo alimentándonos. Y el adulto es el que ya no crece más, el que de algún modo terminó su proceso. ¿Y saben qué otra palabra tiene la misma raíz que adulto y que adolescente?
alumno. También creemos ingenuamente que alumno deriva de carencia de luz o sin luz. No, alumno también proviene de alimento. Ser adolescente es entrar en la vida como alumnos, o sea, en un recorrido infinito que constituye nuestro objetivo más preciado, el de estar todo el tiempo tratando de conocernos mejor a nosotros mismos. Cuenta conmigo. Es la historia de 4 amigos que emprenden una aventura hacia un lugar donde se encuentra un cadáver. Pero no se dan cuenta de que el viaje es también interno. La joven vida de Juno es una comedia que narra la historia de una joven de 16 años que queda embarazada de su mejor amigo, Pauli, y decide entregar al bebé en adopción. En ese camino, donde se la ve aún en su plena adolescencia, Juno entabla relación con la pareja adoptante que la confronta aún más con su propia madurez repentina. El graduado cuenta la historia de Benjamín, un joven recién egresado de la universidad que con 21 años vuelve a la casa de sus padres y encuentra su despertar sexual y el amor, aunque con 2 mujeres distintas. El despertar sexual con la señora Robinson, amiga de sus padres, y el amor con Elaine Robinson, la hija de su nueva amante. Jojo Rabbit es una comedia que cuenta la historia de Johannes Jojo Betzler, un niño que vive en la Alemania nazi durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial con su madre, Rosie, y que habla a menudo con Adolf, su amigo imaginario, una versión divertida y bufonesca de Adolf Hitler. Lo que no sabe Jojo es que su madre esconde a una adolescente judía que cuando la descubre se acercará a él más de lo que imagina y que lo hará por eso mismo crecer. Boyhood es una biopic que cuenta distintos momentos de la vida de una familia y particularmente de Mason. La historia lo sigue desde los 6 años hasta sus 16 en un relato que muestra sus cambios internos y externos, como las mudanzas, sus diferentes colegios, sus primeros amores y desilusiones y una mezcla de desgarro y de sorpresa. Super Cool es una comedia juvenil que cuenta la historia de 3 amigos no tan populares que tienen como destino ir a una super fiesta cool. Pero ese destino es la excusa para narrar la historia de estos 3 jóvenes que están por iniciar su vida universitaria, que transitan su último año en la escuela secundaria y que posiblemente se separarán para siempre. 500 Days of Summer es la historia de los 500 días de relación de Tom y Summer, una joven pareja muy particular. En el relato se muestra cómo se conocen y se enamoran, sus momentos de diversión, conexión, compañerismo y fundamentalmente de desamor. Amor urgente. Narra la historia de un adolescente que se muda con su madre a un pequeño pueblo y conoce a Pedro, un chico torpe y tímido. Ambos entablan una amistad en la que aparece la posibilidad de un primer beso y también, obviamente, de un primer amor. El estudiante cuenta la historia de un joven que llega a Buenos Aires del interior del país para iniciar por tercera vez sus estudios universitarios. No tiene objetivos claros ni metas claras hasta que se siente interpelado a participar en la militancia política universitaria. Absurda es la historia de Cielo, una adolescente de clase media acomodada que conoce a un chico 9 años mayor por internet y se enamora obsesivamente.
la relación se vuelve cada vez más enfermiza y ella cada vez se destruye más a sí misma hasta llegar a límites desconocidos. Pero entonces, ¿cuándo comenzamos a ser quienes somos? En algún sentido, o en varios, la adolescencia es una etapa de la vida llena de preguntas, incertidumbres, cambios y de reafirmación de la identidad, de quiénes somos. En los relatos, esa pregunta se narra a partir de las experiencias de vida de un protagonista, mostrando su recorrido y su transformación. Pasa en los relatos, pasa en las pelis y también pasan nuestras experiencias de vida. Aunque muchas de esas experiencias nunca las podamos medir. ¿Saben qué? Por suerte.